Primero de nuestros invitados, él es escritor, investigador, Miguel Alba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, una historia de luego apasionante y yo creo que muy poco conocida, aunque se ha escrito varios libros, tú eres el autor de varios de esos libros, se han hecho un par de documentales, pero quizá como no se ha llevado al cine, bueno, es una historia muy poco conocida todavía, pero a principios del siglo XX, entre 1907 y 1913, varios buques salieron de las costas andaluzas con emigrantes andaluces buscando pues fortuna, buscando una vida mejor en California y en Hawái. Eran unos buques que además no eran buques de pasajeros, eran buques de mercancía. Exactamente. Sí, bueno, pues es una historia, como bien dices, que bueno, estaba bastante desconocida. Y bueno, esto fue casi de casualidad, ¿no? Estaba yo trabajando en otro trabajo de investigación, Sí. en Benagalbón, precisamente fue en el Museo de Artes Populares, y vi unas fotos de unos señores con un gorro, con una vaca detrás, y un boletín que ponía Hawái, y un barco, una foto de un barco. Entonces a la señora que estaba allí le pregunté, digo, oye, ¿Candelaria? Candelaria precisamente, Sí. ¿tú lo conoces? Sí, No, sí, pues claro. Candelaria. Digo, Candelaria, ¿esto qué es? Dice, estos son de gente benagalbonense que se fueron a Hawái, a la caña de azúcar, a primeros del siglo, ¿no? Del siglo XX. Claro, yo lo que todo el mundo cuando yo hablo con ellos, a Hawái, porque bueno, tenemos conocimiento de que la mayoría de los españoles pues iban a Argentina, Brasil, Argentina, Chile, sí. pero claro, a Hawái y más 8000. Bueno, pues la verdad que empecé, eso me llamó la atención. Entonces, cuando yo trabajo algún trabajo de investigación, bueno, pues no me puedo dedicar a otro. Eso lo guardé un poco, digo, bueno, ya lo archivo. Y una vez que terminé el libro este que estaba haciendo, bueno, pues empecé a trabajar en esto, empecé con las redes sociales, empecé a buscar, pregunté en Benagalbón y resulta de que en Benagalbón se había ido muchísima gente a Hawái, ¿no? Entonces por ahí empecé a anudar y hasta hoy, bueno, pues ha dado eso, 3 documentales, 2 libros, traducidos también al inglés, y la verdad que, bueno, esto sigue evolucionando, ¿no? Bueno, y esta oferta de trabajo que llegó aquí, por ejemplo, a la comarca de la Sarquía, a otros municipios de Andalucía, ¿cómo surgió? ¿Quién la ofrecía? ¿Que eran grandes terratenientes de allí, de Hawái y de California? ¿O era el propio gobierno estadounidense el que ofrecía estas casas y estos trabajos a estos Sí, andaluces? bueno, tienes que ver que en Japón, en Hawái, cuando llegan los americanos, cuando se quedan con Hawái, bueno, pues ven que allí la mayoría de la gente que trabaja en las plantaciones son chinos y japoneses. Ellos temían que, bueno, una revolución, después en el 45 con el tema de Pearl Harbor, ¿no? O sea, que es una zona muy estratégica en medio del Pacífico, Hawái. Entonces ellos lo que quieren es blanquear las plantaciones, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues lo que hacen es buscar blancos y en sitios o en países que hubiera mucha hambre, o sea, y que supieran de caña de azúcar, lógicamente, ¿no? Entonces ellos lo primero que hacen es ir a Madeira y Azores, porque precisamente el ukelele viene del cavaquinho portugués. Eso lo averigüé allí, ¿no? Entonces, bueno, de los primeros portugueses, ¿no?, que fueron allí. Portugueses había una barbaridad. Después de los portugueses vinieron a España. ¿Vinieron a dónde vinieron? Entraron por el norte y, bueno, y llegaron aquí al sur y donde había caña de azúcar. Llegan a Málaga, que era de un puerto grande, un puerto importante. Entonces, desde allí lo que hacen es empezar a trabajar con gente, con ganchos, que son como comerciales, digamos hoy, que eran personas que estaban pagadas por las navieras para que fueran a los sitios donde había más necesidad, que eran los caseríos, pueblos lejanos de la provincia de Málaga, en la provincia de Cádiz, de Sevilla y de Granada. Sobre todo gente de Málaga y Granada, que es donde estaba La caña de la caña de azúcar, azúcar, claro. ¿no? Entonces, de Motril, Salobreña, Vélez Málaga, bueno, pues toda esta zona, pues se hace, bueno, pues empiezan a recoger, empiezan a repartir boletines y estos ganchos pues empiezan a visitar pues, esas aldeas. Exactamente, la promesa, ahora nos va a explicar Miguel en qué consistía esa promesa, esa oferta de trabajo que iba acompañada, creo que de vivienda también. Sí. Gracias a CDCON, a la productora CDCON, que nos ha facilitado también el poder emitir esta tarde pues las imágenes de su documental, del documental que en su día ellos produjeron, Pasaje a Hawái. La oferta de trabajo consistía básicamente en... La oferta de trabajo Porque era se iban familias enteras. Sí, vamos a ver. Ellos lo que querían era vamos a ver. Ellos quieren familias jóvenes. Ellos menores de 45 y ella no mayores de 40. Con hijos. Con hijos, porque ellos querían una segunda generación que fuera americana y blanca. Entonces ellos lo que ofertan es un viaje gratis, una vez que estaban en las plantaciones, pues casa gratis, leña, que en aquellos tiempos lógicamente se hacía todo con leña,
colegio gratis, medicina gratis, todo eso era gratis, más un $22 de oro que daban para ellos, 20 para la señora, así bajando, ¿no? En edad. Claro, hablamos de una España, como tú bien decías hace poquitos minutos, con muchas penurias, muchas estrecheces económicas y aquello pues resultaba muy atractivo, muy goloso. Pero para empezar, la travesía fueron 2 meses. Sí, Se tardaba en llegar desde la costa andaluza hasta Hawái. eran barcos de vapor que venían de Inglaterra y paraban. El primer barco paró aquí en el Heliópolis que estamos hablando. Que es fue el tu primer primera libro. novela. Exactamente, ensayo. Ensayo, sí, pero no una novela de ficción, efectivamente, Sí. claro. Y entonces, bueno, ellos empiezan aquí y, bueno, pues ese viaje lo hacen en barco de carga. ¿Qué pasa? Que eran bodegas. Esas bodegas lo que hacen es meterle como si fuera literas en forma de U y una mesita pequeña en medio donde estaban las familias agrupadas. Pero ¿qué pasa? Que todo era diáfano, o sea que no había privacidad ninguna. Las mujeres, por ejemplo, para cambiarse eso tienen que poner unas mantas. Otra cosa que había un problema era que cuando había mala mar, pues los ojos de buey se cerraban. Entonces, lógicamente, 2000 y pico personas metidas sin respiración, bueno, pues entonces el problema que viene es las enfermedades, ¿no? De hecho, murieron muchos niños, ¿no? En el primer barco murieron 17 personas y en el segundo, en Orteris, que es el segundo libro mío, pues murieron 58 niños, ¿no? Entonces, por eso me llamó la atención escribir este segundo libro. O sea, una travesía de alrededor de 2 meses Sí, por el cabo... en esas condiciones. Ya de por sí, yo creo que, fíjate, a pesar de que la oferta era muy atractiva, muy golosa, pero ya seguramente los ánimos se vendrían abajo solo en la travesía, durante la travesía, ante lo que tuvieron que afrontar, ¿no? La travesía... Esos emigrantes. La travesía, si vemos, por ejemplo, a la semana o pocas semanas se corrompe el agua que estaba metido en bidones, ¿no? Los servicios estaban en la parte de arriba donde había una escalerilla muy estrecha, donde precisamente en el segundo barco una señora que estaba embarazada cayó y perdió el hijo y tal, ¿no? O sea, ahí también otra cosa que había que era, bueno, como hemos estado hablando del tema de enfermedades, como eso corría, como te puedes imaginar, ¿no? Bueno, pues los entierros eran nocturnos en una tabla y metían en un saco a los niños y tal y los tiraban al mar, ¿no? En uno de los barcos, la madre, bueno, pues del ataque de nervios de su hijo, pues cayó al mar con ellos. O sea, todas estas cosas. ¿Todo esto cómo lo has podido averiguar? Bueno, esto ha sido primero trabajando mucho con archivos, ¿no? Americanos, del Congreso americano, con periódicos, prensa, y después, bueno, cuando estuve en Estados Unidos tuve la suerte de entrevistarme con familiares, que me contaron detalles. Lo que pasa es que estos familiares... una cosa muy curiosa es que ellos, una vez que leen mi libro, porque se han traducido luego al inglés, cuando estuvimos en Hawái me estuve hablando con la profesora que era española y me ha traducido con los libros de última de carrera de allí, de español, y bueno, ellos sabían lo que habían pasado allí, pero no sabían los motivos y causas por qué se habían ido de aquí. Claro, cuando ellos se enteran el padecimiento que hubo aquí, que se les morían los hijos de hambre, por el camino se les murieron varios, y ellos, que ahora están muy bien económicamente, la mayoría, por el hecho de esos esfuerzos que hicieron sus bisabuelos y abuelos, pues ellos están totalmente agradecidos y bueno, y están cada vez, cuando yo fui allí, no sé, yo parecía un Papá Noel cuando llegaba a las casas, ¿no? Miguel, bueno, ellos llegan ya los que logran pues sobrevivir, ¿no? A esa dura travesía de 2 meses en esas condiciones, llegan a Hawái, también a California, ¿y qué condiciones al final se encuentran? Porque la oferta no se cumple como la habían prometido. A ver, ellos llegan a Hawái. Allí lo tienen en la isla de cuarentena, ¿no? Una isla donde pasaban la cuarentena para ver las enfermedades y pasaban allí una temporada y lo llevaban después a las plantaciones de Maui, de Oahu o de Hawái, que era la isla grande, ¿no? Entonces, lógicamente, el trato, hemos dicho, no era todo lo correcto entre los lunas y tal, y bueno, y las plantaciones que estaban lejos muchas veces, tenían que levantarse muy temprano. Los lunas eran los encargados de la finca de los terratenientes. Exactamente, eran los que iban con un caballo y llevaban normalmente un látigo también, o sea, era gente un poco problemática. O sea, rozaba la esclavitud. Vamos. Sí, rozaba la esclavitud. ¿Qué pasa? Que cuando llegan allí, eso, a mí me dijeron que los americanos decían que la culpa de que se hubieran ido a California la tenían las mujeres porque decían que no se habían amoldado. Pero claro, a mí me contaron unas familias que decían que su bisabuela le contaba que, entre otras cosas, estaban atemorizadas por los volcanes, que a cada momento había y le ponían unos cartones y todo en la ventana para que no entrara la ceniza, ¿no? En Hawái. En Hawái. Más el habla, más las costumbres, no sé, ¿no? Ahí hay cosas muy curiosas, porque como estaban en guetos diferentes, los japoneses aquí, los chinos aquí y tal.
Hubo una vez una familia de Jaén que me contaba de que su bisabuelo le contó que cuando ella hacía unas matanzas, se reunían los españoles y tal, pues los japoneses le cambiaban las velas y tal para que no le picaran los mosquitos por la chacina, chorizo y tal. Entonces uno de estos señores, el bisabuelo de esta de señora me decía, mira, cuando mi bisabuelo le dio y el otro le cambió, le dijo arigato, arigato, y entonces este señor, como no entendía y era andaluz, lo cogió del cuello y dice, oye, ¿qué me dice encima? Cara de gato, encima, encima que me has dado, que te doy la chacina, todo, o sea, cosas la muy... barrera idiomática también. Exactamente. Entonces, bueno, entre muchas cosas ellos se van, el 90% de estas familias se van, los primeros que se van son los que llegan en Heliópolis. Claro, cuando se marchan a California. A California, pero allí es durísimo, los primeros, porque yo tengo de familias que parían en el suelo, gente muy joven, iban embarazadas muchas, parían en el suelo, estaban, no sabían dónde ir, hasta que poco a poco van dando, cuando se dan cuenta que aquello se parece mucho a su amada Andalucía, como decían ellos, y empiezan a trabajar pues de podadores, en las huertas que había allí, las mujeres en las conservas, porque aquello era de muchos frutales, y mandan cartas a los que están allí, a los familiares y conocidos, dicen, oye, veniros para acá, que esto se parece a lo que he dicho, a nuestra amada Andalucía, y se va ese 90% que allí es donde empiezan a surgir, ya no son hispanos. Ya son hispanos porque ellos al principio eran como si fueran mexicanos, como si fueran tal, no, eran, y después ya empiezan a ser como colonos. Eso quería decir que ya tenían algo de dinero. Entiendo que entonces los que llegaron, los que dejaron Hawái y se fueron a California empezaron a mejorar sus condiciones. Sí, totalmente, pero los primeros fue curioso porque estando allí en California me contaban de que en el 1920 un señor, Steven Alonso, su abuelo, cuando iba al cine, le ponían una cuerda a los españoles para que no se mezclaran con los americanos. O sea, que había también tema de discriminación, racismo. Estuve en Butland, en el cementerio, los españoles están enterrados en una esquina. O sea, ese fue el principio. Algo muy curioso, y es que a raíz de estas investigaciones y de todos estos libros, también de los documentales que se han rodado, que desde luego la historia da para una película, que no se ha hecho todavía, pero se podría hacer. En eso estamos. Bueno, tú has puesto en contacto a familiares de esos primeros emigrantes que llegaron a Hawái y luego a California con actuales vecinos de la Sarquía, de Granada. Sí, la verdad que, bueno, han venido ya familias aquí y son momentos muy emotivos, ¿no? Porque primero cuando vinieron aquí a Málaga, que hubo un congreso en Extremadura el año pasado, porque un señor, que hay muchos extremeños, me dijo, Miguel, oye, que quiero hacerlo. Digo, oye, fenomenal. Y vinieron gente de Estados Unidos. De Estados Unidos a encontrarse con sus familiares de aquí, de España. De Extremadura, pero vinieron andaluces. Digo, vale. Abre un poco mala porque lo que más fueron eran andaluces, ¿no? Claro. Entonces, un grupo de andaluces, después del congreso me los traje aquí a Málaga, estuvimos en el Rincón, y del Rincón fuimos a varios, bueno, a pueblos de... Concretamente tuve la suerte de encontrarle a una familia de Fuente de Andalucía, que está al lado de Estepa. Después de 111 años le encontré su familia. Y compartirán hasta apellidos, seguramente. No, claro, los apellidos lo que pasa es que se van perdiendo. Se van perdiendo con pero este apellido era Caraballo, no se me olvidará. Sí. Entonces, esta familia, cuando fuimos al pueblo, esta señora no sabía español, iba una traductora, iba yo. Y bueno, cuando yo fui me adelanté un poquito, cuando aparqué el coche para avisar, y me encuentro en la plaza del pueblo, que yo conecté con un familiar suyo allí, una prima de 4 generaciones, y en el plaza del pueblo había como 50 Caraballos, personas mayores, niños pequeños, todos esperando a esta familia. Ella no sabía español, y la señora de allí, Antonia, tampoco sabía, pero el abrazo que se dieron no le hizo falta que hubiera ninguna... Fíjate, fue una cosa muy emotiva, ¿no? Qué historia. Entonces, claro, de ese tipo me estoy encontrando muchísimas cosas, ¿no? Bueno, una novedad importante que podemos contar en el programa es que el año que viene, en 2025, va a haber un congreso sobre este tema, sobre esta emigración de andaluces a Hawái y luego a California, y será en Estados Unidos, en septiembre. Sí, vamos a ver, yo con eso estoy porque es una cosa tan importante que quiero que Málaga, Diputación, y bueno, y Junta de Andalucía, porque estamos hablando de... el marco es de Andalucía completa. Fueron 8.000. 8.000 de lo que desde fueron... Desde el año 7, desde 1907 a 1913. 8.000 andaluces que fueron a emigrar allí. Andaluces, y después vinieron gente de Madrid y tal, pero el 80% eran andaluces. Ajá. Entonces, claro, de Jaén, de Sevilla, de Huelva, de Cádiz... Entonces yo quiero que el organismo piense en la importancia que es de que nosotros, y más desde este caso desde Málaga, pues proyectemos esta historia a nivel internacional, ¿no? Entonces estoy en conversaciones que creo que pueden dar resultados, y sería un puntazo de que nos fuéramos para allá, que una vamos delegación, ahí, una delegación,
Y bueno, y con más cosas que quiero a ver si podemos organizar y creo que será, y ya os avisaré, cosas bastante interesantes y muy interesantes para los malagueños y los que están allí, ¿no? Pues Miguel Alba, yo quiero darte la enhorabuena porque la verdad que todas estas investigaciones, que entiendo que esto han sido meses y meses y meses Años. y años incluso Sí, sí, sí. de trabajo, bueno, materializando todo ese trabajo, toda esa investigación en varios libros, en varios ensayos, también participando en esos documentales que se han realizado, yo creo que por lo menos ya la historia se está contando, poco a poco Sí. se irá conociendo y ojalá que sea una realidad que desde Málaga, pues oye, una delegación bien armada, bien formada, pues participe en ese congreso en Estados Unidos en septiembre del año que viene, porque yo creo que la historia tiene de luego su valor, su importancia, hay que Mira, conocerla. es importantísimo porque tenemos por Pensacola, tenemos los Galves, y Sí, ahí hay abierto un canal, pero este canal se abre desde California, y los Galves fueron 100 malagueños, entre una cosa y otra sí. aproximadamente, ¿no? Y nosotros son 8000. Y podíamos abrir, que eso es lo que, una puerta española desde California impresionante, ¿no? Porque ya ahí hemos hecho unos cálculos de más de 1 millón de personas con sangre de esa familia, ¿no? Qué interesante. Bueno, pues Miguel, muchísimas gracias, Miguel Alba, por venir a nuestro programa, por contarnos esta apasionante historia y enhorabuena por tu trabajo. Pues muchísimas gracias y aquí estoy para cuando queráis. Muchas gracias, nos veremos pronto seguro. Bueno,